Saludos. Continuando con nuestras clases de procesamiento digital de señales, el tema que nos corresponde es las aplicaciones de la transformada discreta de Fourier. La transformada discreta de Fourier es una de las herramientas más importantes en el procesamiento digital de señales. En esta parte nosotros analizaremos tres formas comunes de utilizarlo. En primer lugar, la DFT para el análisis espectral de señales, en donde lo que se busca es calcular el espectro de frecuencia de una señal mediante un examen directo de la información codificada en la frecuencia. Es decir, hay tres elementos importantes dentro de una señal como son la frecuencia, la fase y la amplitud. Y estas características las vamos a obtener de cada una de las componentes de la sinusoide. Otra forma de aplicarla es a través de la respuesta en frecuencia de sistemas. A partir de la respuesta al impulso de los sistemas, nos va a permitir a nosotros analizar los sistemas en el dominio de la frecuencia. Y finalmente, la convolución en el dominio de la frecuencia. Es un paso intermedio en técnicas de procesamiento digital de señales más elaboradas, por ejemplo, la convolución de la transformada rápida de Fourier. Empezaremos hablando del análisis espectral de señales. Es muy común que la información se codifique en sinusoides que están formando una señal. Esto es cierto para la mayoría de señales que ocurren naturalmente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos para el sonido de la voz humana, tenemos para ciertos casos de las ondas que se forman en el agua, o también para señales creadas por los seres humanos. Muchas de estas cosas oscilan, es decir, presentan ondulaciones u oscilaciones que se representan mediante señales sinusoidales. Nosotros podemos hablar de la vibración que producen las cuerdas vocales para producir la voz. Podemos hablar de las estrellas y los planetas, cómo cambian su brillo cuando giran sobre su eje y de esta forma generan destellos con diferente longitud de onda en lo que se refiere a la luz. También podemos hablar de las hélices de los barcos que generan un desplazamiento periódico del agua y muchos otros fenómenos que nosotros podríamos representar mediante señales sinusoidales. Entonces, la forma de onda en el dominio del tiempo no es muy importante en sí. Ya lo habíamos mencionado antes que es poca la información relevante que nos aporta una señal en el dominio del tiempo. Lo importante de estas señales es la frecuencia, la fase y la amplitud de cada una de las componentes de la sinusoide. En este caso, la transformada discreta de Fourier nos va a permitir extraer esta información. Nosotros vamos a proponer un ejemplo en donde vamos a mostrar cómo funciona el proceso de aplicar la transformada discreta de Fourier para extraer información. Entonces vamos a suponer que se quiere realizar un experimento para detectar los sonidos dentro del océano. Para ello se sumerge un micrófono especializado y este va a adquirir una señal en función del tiempo. Nosotros podríamos observar esa señal medida como la que tenemos aquí en esta primera figura. Esta señal se encuentra en el dominio del tiempo y es muy poco lo que nosotros como observadores podemos decir de esta señal. Tenemos una onda que cambia aleatoriamente. Podemos observar que ha sido digitalizada, que tiene 256 muestras, pero más allá de esto no hay información relevante que nos pueda aportar. Entonces, lo primero que hacemos al mirar estos datos es que no tenemos información relevante. Para ello, el siguiente paso es multiplicarla por una ventana de Hamming. La parte del enventanado en el procesamiento digital de señales es un tema que abordaremos más adelante. Sin embargo, esta operación de multiplicarla por un enventanado nos permite atenuar las componentes iniciales y finales de nuestra señal. Como resultado tenemos esta señal enventanada. Una vez que tenemos la señal enventanada, podemos aplicar la transformada discreta de Fourier. Al aplicar la transformada discreta de Fourier, nosotros observamos que esta señal se está expresando en su forma polar. Tenemos la señal para la magnitud, hemos dejado de lado la fase, estamos representando únicamente la magnitud. Pero ¿qué ocurre? Igual no nos aporta información relevante para cualquier análisis que nosotros quisiéramos realizar. Entonces, ante eso,
ya que desafortunadamente el resultado presenta mucho ruido. Esto se debe a que no hay suficiente información en los 256 puntos que tenemos en la señal original. Para nosotros poder obtener un buen comportamiento, quizá podríamos aplicar una transformada discreta de Fourier que tenga muchas más componentes o de muchos más puntos. Entonces podríamos aplicar una transformada discreta de Fourier de 2048 puntos y podríamos de esta forma obtener una mejor resolución. En este caso, también se podría tomar muchas más muestras de la señal original, es decir, una señal de entrada mucho más extensa, mucho más larga. Y esto quizá nos ayuda a reducir el ruido. Bueno, tenemos algunas opciones para nosotros poder reducir el ruido. Una de ellas podría ser el filtrado de esta señal, porque en realidad lo que nos está manifestando son componentes de ruido y podríamos filtrarlas tal vez con un filtro pasabajos. O también aplicar un filtrado de promedios que nos permita a nosotros suavizar esta señal, los cambios de esta señal. Una vez que se ha aplicado en este caso un promedio de la señal, tenemos el promedio del espectro. Aquí nosotros ya podemos elaborar algunas conclusiones en lo referente a la señal luego de haber aplicado la transformada discreta de Fourier. ¿Qué tenemos nosotros de importante en esta señal? Hay tres tipos de características que nosotros podemos apreciar en el espectro de esta señal adquirida luego de haber aplicado la DFT. En primer lugar, observamos ruido aleatorio, que puede ser ya sea ruido blanco o ruido del inverso de la frecuencia. Ruido 1 sobre F o F a la menos 1. Podemos tener las señales de interferencia que pueden ser producto de las líneas de energía, pueden ser producto de las fuentes de alimentación, de estaciones de radio o televisión que estén en las cercanías, puede ser efecto de microfonía, entre otros casos que pueden ocasionar interferencia. Y finalmente dentro de esta señal tenemos también la señal real, que generalmente aparece como un pulso fundamental más la suma de algunos armónicos. Entonces, en la parte que nosotros observamos de una frecuencia entre 10 y 70 Hz, tenemos nosotros que la señal como que se va decreciendo, 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 y a toda esta sección nosotros lo conocemos como ruido blanco. A partir de los 70 Hz, nosotros observamos que empieza a decaer la señal hasta llegar a 0. Esta pendiente que nosotros observamos es producto del filtro anti-aliasing. Si nosotros tuviéramos un filtro ideal, no existiría esta pendiente, existiría un corte brusco de la señal para la frecuencia requerida. En la parte inicial, nosotros observamos el efecto del ruido 1 sobre F o 1 sobre frecuencia. Este es un ruido en el cual se encuentra presente prácticamente en todos los análisis de señales. Y sin embargo, las investigaciones continúan para saber cuál es su origen. El ruido blanco, como nosotros lo habíamos mencionado, es producto, por ejemplo, si hablamos del agua, puede ser producto del rocío que cae sobre el agua. Entonces, ese es un ruido blanco de muy baja amplitud. Además, nosotros observamos aquí, ustedes pueden observar una componente de 60 Hz. Esta componente de 60 Hz se debe a las líneas de energía de toda la parte electrónica que nosotros estamos utilizando. Entonces, generalmente encontramos esta componente de 60 Hz si la fase a la que funciona nuestro sistema de energía eléctrica es 60 Hz o también puede ser 50 Hz. De la misma forma, podemos encontrar múltiplos de esta componente a 120 Hz, podemos encontrar a 180 Hz. Tenemos también nosotros unas pequeñas componentes que pueden o se deben, estos pequeños picos que nosotros debemos, que se deben a las interferencias producidas por la señal. Entonces, esas interferencias también se podrían llegar a reducir mediante el filtrado. Ahora bien, nosotros tenemos que alrededor de 13 Hz hay un pico muy grande y tenemos picos más débiles en 26 y 39 Hz.
El pico de 13 Hz que nosotros encontramos se conoce como frecuencia fundamental de la señal y corresponde a la información relevante de nuestra señal antes de haber aplicado la transformada discreta de Fourier. Y el 26 Hz y 39 Hz se conocen como armónicos de la señal. Tenemos el segundo y tercer armónico de la frecuencia fundamental. Podríamos nosotros también encontrar otros tipos de armónicos en el resto de múltiplos de 13, pero en este caso son pequeños y se confunden con el ruido blanco. Entonces, esa es la información que nosotros ya podemos extraer de esta señal. Por ejemplo, estos 13 Hz que nosotros estamos hablando puede que sean o que se correspondan con la hélice de un submarino que gira alrededor de unas 4 o 5 revoluciones por segundo y está produciendo esta componente de frecuencia. Entonces, este análisis que nosotros hemos realizado podría significar que es el diseño de un sonar pasivo. Ahora, pueden existir algunos casos que se den en las componentes de frecuencia, cuando nosotros ya determinamos las componentes de frecuencia. Por ejemplo, podemos suponer que hay picos muy cercanos entre sí, como se muestra en estas figuras. Entonces, hay dos factores que van a limitar la resolución de frecuencia que se puede obtener. Es decir, lo cerca que pueden estar estos picos. Obviamente nosotros requerimos que estos picos se encuentren cerca, pero sin que se fusionen en una única entidad. El primer factor va a corresponder a la longitud de la transformada discreta de Fourier, recordando que el espectro de frecuencia de una transformada de n puntos consiste en la mitad de esos n puntos más 1 muestras. Y otro de los factores es la longitud de la señal original. Entonces, para nosotros poder separar dos frecuencias que están estrechamente espaciadas, el espaciamiento de la muestra debe ser menor que la distancia entre los dos picos. Entonces, si nosotros tenemos una transformada discreta de Fourier de 512 puntos, es suficiente para separar los picos que como nosotros podemos observar en esta segunda figura. Sin embargo, si nuestra transformada es de 128 puntos, observemos que prácticamente están fundidos en una sola entidad. El segundo factor, como habíamos mencionado, que limita la resolución, es mucho más sutil en el procesamiento digital de señales. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos imaginar una señal creada como resultado de haber añadido dos ondas sinusoidales con solo una ligera diferencia en sus frecuencias. Por ejemplo, tomamos una señal sinusoidal de unos 10 Hz de frecuencia y otra de unos 9.5 Hz de frecuencia. Entonces, en un corto segmento de la señal, por ejemplo, unos pocos periodos, estas señales podrían parecer la misma onda sinusoidal. Pero si nosotros tomamos una señal mucho más extensa, ya se va a apreciar el cambio de frecuencia entre las dos señales. Entonces, a eso se refiere el segundo factor que afecta sobre la resolución del espectro de frecuencia. Si nosotros hablamos de que la señal de entrada contiene una sinusoide con una frecuencia que está entre dos de las funciones base, nosotros podríamos tener el caso de que el espectro de la señal compuesto de esas dos ondas sinusoidales estará de la siguiente manera. Uno que coincide con la función base y otra con una frecuencia entre las dos funciones base. La primera onda va a ser representada con un único punto, es decir, un único impulso. Pero el otro pico no puede ser representado por una sola muestra. Y entonces se convierte, como nosotros observamos, en un pico con estas pendientes o colas. ¿Qué es lo que se realiza en este caso? Si multiplicamos nosotros la señal por una ventana de Hamming antes de realizar la transformada discreta de Fourier, el espectro va a cambiar de tres formas principalmente. En primer lugar, los dos picos se van a parecer más. En segundo lugar, las colas que teníamos se van a reducir de gran parte. En tercer lugar,
Bueno, las dos anteriores son dos aspectos positivos. La tercera es un aspecto negativo. La ventana va a reducir la resolución en el espectro, haciendo que los picos sean más amplios. Entonces, en el procesamiento digital de señales, las ventanas nos proporcionan un equilibrio entre lo que es la resolución, es decir, el ancho del pico, y la fuga espectral, que es la amplitud que tenían las colas. Esta fuga espectral es un fenómeno que siempre se quiere evitar, es decir, que nuestros impulsos tengan esa especie de acampanado en sus bordes. Vamos a hablar de la otra aplicación de la transformada discreta de Fourier, que es la respuesta en frecuencia de los sistemas. Los sistemas lineales son analizados en el tiempo utilizando la convolución. Una parte similar del análisis se realiza en el dominio de la frecuencia. Este análisis en el dominio de la frecuencia se lo puede obtener a través de la transformada discreta de Fourier. Es decir, una señal de entrada o salida puede ser representada como un grupo de ondas coseno. Además, cualquier sistema puede ser completamente descrito por cómo cambia la amplitud y la fase de las señales que pasan por él. Entonces, esa información nosotros la vamos a conocer como respuesta en frecuencia del sistema. Es decir, esa información que nos permite describir cómo está afectando un sistema por el cambio de frecuencia y fase, nosotros lo conocemos como respuesta en frecuencia del sistema. Además, tanto la respuesta al impulso como la respuesta en frecuencia contienen la información completa del sistema. Es decir, que lo van a describir completamente al sistema. Además, la relación entre la respuesta al impulso y la respuesta en frecuencia es uno de los fundamentos del procesamiento digital de señales. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que la transformada discreta de Fourier nos permite relacionar dos dominios. En el dominio del tiempo, la respuesta al impulso, y en el dominio de la frecuencia, la respuesta en frecuencia. Se puede hacer un proceso en los dos sentidos, es decir, teniendo la respuesta al impulso, obtener la respuesta en frecuencia, o a través de una transformada discreta de Fourier inversa, teniendo la respuesta en frecuencia, obtener la respuesta al impulso. Los sistemas lineales son descritos en el dominio del tiempo por la convolución, como lo habíamos mencionado. Es decir, que la salida del sistema va a ser igual a la convolución entre la entrada con la respuesta al impulso. En cambio, en el dominio de la frecuencia, el espectro de la entrada es multiplicado por la respuesta en frecuencia, resultando el espectro de salida. ¿Qué significa esto? Como lo habíamos dicho anteriormente, si nosotros tenemos la respuesta al impulso y aplicamos una DFT, tenemos la respuesta en frecuencia. Entonces, nuestra señal en el dominio del tiempo, aplicamos una DFT, la tenemos en el dominio de la frecuencia. La respuesta al impulso, aplicando una transformada discreta de Fourier, tenemos la respuesta en frecuencia. Y nos va a permitir obtener el espectro de la salida de nuestro sistema. ¿Qué significa esto? Que la convolución en el dominio del tiempo corresponde a la multiplicación en el dominio de la frecuencia. En este gráfico podemos nosotros entender lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Si tenemos nosotros un sistema en el dominio del tiempo, con su entrada, con su respuesta al impulso, para poder obtener la salida. Ahora, si nosotros no queremos operar en el dominio del tiempo a través de una operación de convolución, lo podemos hacer en el dominio de la frecuencia a través de una operación de multiplicación. ¿De qué forma? Nuestra señal de entrada se convierte en el espectro de la señal de entrada. Entonces, con una DFT obtenemos el espectro de la señal de entrada. Nuestra respuesta al impulso, con una DFT obtenemos la respuesta en frecuencia. Una vez que tenemos el espectro de la entrada y la respuesta en frecuencia, si las multiplicamos, vamos a obtener el espectro de la salida del sistema. Aplicando una transformada discreta de Fourier inversa, podemos obtener la salida del sistema en el dominio del tiempo. Es decir, cada uno de estos procedimientos son inversos. Ahora,
Aunque la respuesta del impulso es una señal discreta, la respuesta en frecuencia se corresponde con una señal continua. Además, la respuesta en frecuencia representa los cambios de amplitud y fase que experimentan las ondas sinusoidales, bueno, en este caso las ondas del coseno, a pasar por el sistema. Entonces, dado que la señal de entrada puede contener cualquier frecuencia entre 0 y 0.5, la respuesta en frecuencia del sistema debe ser una curva continua en ese rango. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en este caso? Tenemos nuestra respuesta al impulso para un sistema en el dominio del tiempo. Y tenemos la respuesta en frecuencia. Podemos observar esta respuesta en frecuencia. Pero ¿qué ocurre si nosotros hacemos un padding de esta señal? Recuerden, una de las soluciones que nosotros teníamos para obtener correctamente el espectro de la señal era tener señales más extensas. En este caso, nosotros podemos hacer un padding con ceros, es decir, completar nuestra señal con ceros, y en lugar de 63 muestras, ahora tenemos, perdón, de 64 muestras, tenemos 512 muestras. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro espectro tiene una mejor resolución, es decir, nuestra respuesta en frecuencia tiene una mejor resolución que la que observábamos simplemente con 64 muestras. Esto quizá se puede entender mejor recordando otra de las operaciones de la familia de las transformadas de Fourier. Si nosotros recordamos la transformada de Fourier en tiempo discreto. Si consideramos una señal de n muestras que se ejecuta a través de una transformada discreta de Fourier de n puntos, esto nos va a producir un dominio de la frecuencia de n sobre 2 más 1 puntos. Entonces, ¿qué nos decía los capítulos anteriores que habíamos revisado de la DFT? Que se podía considerar la señal del dominio del tiempo con un periodo infinitamente largo, o la señal se podía considerar periódica hasta el infinito. Entonces ahora, si nosotros tenemos una señal aperiódica como la que observamos aquí, podemos hacerle un padding con ceros y decir que es una señal con un periodo infinito. Entonces, ¿qué teníamos? Una señal aperiódica a la cual el resultado es estar aplicando la transformada discreta de Fourier. Esto simplifica los cálculos matemáticos, pero en el procedimiento real dentro de un procesador digital de señales o dentro de un computador, lo que se está realizando es la DFT porque no podemos representar esas secuencias infinitas. La tercera aplicación de la cual nosotros hablábamos para la DFT es la convolución en el dominio de la frecuencia. Una convolución en el dominio temporal se corresponde con dos transformadas discretas de Fourier, una multiplicación y una transformada discreta de Fourier inversa. ¿De qué manera? Observemos. Aquí en la parte superior tenemos la convolución de una señal x de n con la respuesta al impulso y nos da como resultado la salida del sistema. Tenemos una convolución. Esta operación de convolución requiere que nosotros saquemos dos transformadas discretas de Fourier, una de la señal de entrada y otra de la respuesta al impulso, para obtener el espectro de la entrada y la respuesta en frecuencia. Estas dos señales van a tener su parte real y su parte imaginaria. Previamente nosotros estábamos obviando la parte imaginaria, pero en este caso tenemos la parte real y la parte imaginaria. Multiplicamos estas dos componentes, real con real, imaginaria con imaginaria, y nos va a dar como resultado el espectro de la salida del sistema en su parte real y en su parte imaginaria. Si a este espectro nosotros aplicamos la transformada inversa de Fourier, nos va a dar la respuesta o la salida de nuestro sistema en el tiempo. Es decir, para casos más complicados en el dominio del tiempo, podemos usar el dominio de la frecuencia. Es decir, aplicar este dominio de la frecuencia y luego realizar una transformada inversa de la transformada discreta de Fourier. ¿Cuáles podrían ser esas operaciones? Por ejemplo, la deconvolución. Es muy difícil interpretar la deconvolución en el dominio temporal, es decir, la operación recíproca o inversa de la convolución. Pero en cambio,
En el dominio frecuencial, la deconvolución es simplemente el inverso de una multiplicación, es decir, una división. Además, el costo computacional de realizarlo en el tiempo versus realizarlo en la frecuencia es igual. Nosotros podemos tener, en este caso, una señal de 256 muestras convolucionada con la respuesta al impulso de 51 muestras, que nos da como resultado una señal de 306 muestras. La convolución en el dominio de la frecuencia usando una transformada discreta de Fourier de 256 puntos no cabría en esas 306 muestras. Entonces, ¿qué ocurriría? Tenemos que va a ocurrir la convolución circular. Es decir, nosotros vamos a tener un solapamiento entre las partes iniciales y finales de la señal. Observemos, tenemos la convolución de A con B y tenemos que para periodos adyacentes se va a existir ese overlap. La solución es el padding de las señales, añadir ceros a la señal. Entonces, eso al final nos da la interpretación de una señal periódica de periodo infinito y evitamos este solapamiento. Entonces, por eso, cuando alguien nos preguntaba en el foro de si nosotros podríamos convolucionar o aplicar una transformada discreta de Fourier a una señal de cualquier longitud, se puede hacer, pero vamos a tener este fenómeno del overlapping o solapamiento, que para evitarlo deberíamos hacer un padding con ceros de nuestra señal. Y esto es lo referente a las aplicaciones de la transformada discreta de Fourier. Esperamos sus consultas a través del foro.